Bienvenidos de nuevo a Vida Sana. Estamos hablando de salud, estamos hablando hoy de enfermería. Para ello contamos con la experiencia muy importante de alguien que tiene experiencia tanto en la enfermería de atención primaria como en la hospitalaria, trabajando ahora, y que gestiona un grupo importante de personas y hace también un trabajo tanto asistencial como administrativo como docente. Fernando Mayoral. En esta segunda parte tendremos los micrófonos abiertos si ustedes quieren hacer algún tipo de pregunta. Ahí tienen en imagen el teléfono para que nos puedan llamar. Nosotros daremos paso a cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan para Fernando e intentaremos solventar en lo más breve posible la pregunta que ustedes nos hagan. Ahora vamos a hablar de algunos cuidados que son importantes tanto en atención primaria como hospitalaria de personas que van a casa y que tienen una serie de problemas que nos tiene que ayudar la familia a solventar ese problema. Nosotros podemos solventar, pero tenemos que darle una serie de indicaciones para que la familia sepa cómo manejar ese tipo de problemas que hay y que nos ayuden a solucionar el problema. Nosotros enseñamos a muchas familias a manejar, incluso por ejemplo en una hospitalización a domicilio, a poner antibióticos. O sea que la gente puede aprender y todo el mundo puede aprender cualquier tipo de problema. Quizás una de las cosas que más preocupa a la gente cuando un paciente va a domicilio, sobre todo en pacientes encamados, son las úlceras de estrés, las úlceras de presión, hay gente que le llaman escaras. ¿Cómo evitamos, Fernando, las escaras? ¿Cómo evitamos que aparezcan las escaras? Y cuando aparece una escara, una úlcera por presión, ¿qué tiene que hacer las personas que tienen una persona mayor, encamada, que están en casa, que tienen una úlcera por presión? ¿Qué tienen que hacer para evitar que progrese o qué tienen que hacer para evitar que salgan? Ante la úlcera por presión, el mejor tratamiento es la prevención. Una úlcera por presión se hace en muy poquito tiempo, y estamos hablando de poco tiempo, de horas, y tarda mucho tiempo en curarse. Para prevenir una buena úlcera, lo más importante es tener una buena alimentación, que la persona esté bien hidratada. Cuando hablo de hidratación, ya no solo me refiero a tomar agua, me refiero a una hidratación de la piel, que después del baño haya una buena hidratación con aceites hiperoxigenados o con cualquier crema corporal, y evitar las zonas de apoyo, las zonas de apoyo. Las úlceras más comunes son las úlceras en el sacro, en el culete, y se producen principalmente por un apoyo prolongado del sacro. Tenemos la prominencia ósea y hay muy poca piel en esa zona, entonces mucho tiempo de presión en personas mayores, personas encamadas, producen las úlceras. Entonces es muy importante la movilización de las personas, que no estén apoyadas durante mucho tiempo en esa zona. Una vez, ¿cómo podemos detectar que tenemos una posible úlcera? Las úlceras simplemente aparecen con un enrojecimiento de la piel, enrojecimiento de la zona de apoyo, y hay una técnica muy simple, muy fácil, que es cuando vemos esa zona de apoyo roja, con el dedo simplemente la tocamos y apretamos un poquito, y si se pone blanca y vuelve a ponerse roja, simplemente tenemos un apoyo durante un tiempo, no se ha producido una úlcera. Tenemos que tener en cuenta eso, pero no tenemos ahora mismo ninguna lesión tisular ahí que se vaya a producir una úlcera. Pero si presionamos y no se pone blanca y se mantiene roja, ahí estamos hablando de una úlcera por presión de primer grado, que llamamos. Ya hay una lesión tisular interna que, si sigue más adelante, va a llegar a salir esa herida, a producir una lesión mayor, y es lo que se conoce todo el mundo, ¿no? Cuando ya hay una herida, la úlcera, ¿no? Pero las úlceras hay que detectarlas antes de que se produzca una herida, que es ese enrojecimiento. Pero ya te digo, lo más importante para las úlceras es prevenirlas. Si tenemos una persona en casa encamada o con una movilidad reducida, muy importante una buena alimentación con un buen aporte de proteínas, para que la proteína hace que se formen los tejidos,
la musculatura, y una buena hidratación tanto de agua o de líquidos como una buena hidratación después de los baños, ¿no? Hidratar bien la zona con cremas o con aceites hiperoxigenados que ayuden a mejorar esa piel y esa elasticidad de la piel, ¿no? Y una vez que tenemos, por desgracia, la úlcera, pues hay que poner remedio, hay que poner tratamiento. Para eso sí, contactar con nuestra enfermera de atención primaria para que nos oriente, para que nos diga qué tratamiento podemos iniciar en esa úlcera y qué cuidado hay que seguir haciendo sobre esa úlcera. Pero ya te digo, Juan Carlos, el mejor tratamiento ante una úlcera es evitar que aparezca. Es la prevención, es el mejor tratamiento para las úlceras. Yo creo que los pacientes con una buena alimentación con proteínas, hay algunos aminoácidos como la arginina y una serie de aminoácidos que favorecen el que las úlceras vayan a desaparecer. Si estás bien nutrido, si estás bien hidratado, si mantienes después del baño una buena hidratación, si la persona que está encamada o que tiene una movilidad reducida no la mantenemos durante mucho tiempo en la misma postura, sino que lo vamos cambiando, evitaremos el que aparezcan las úlceras de presión, las úlceras, las escaras. Una vez que aparecen, pues ya nos tenemos que poner en contacto con el enfermero habitualmente, que es quien primero lo valora. Ellos saben mucho más que nosotros de esto y establecen una serie de medidas de cuidados y de tratamiento para ello. Tenemos personas que están en casa, que tienen dificultad para comer. Tenemos muchos pacientes que al comer se atragantan, se añurgan y tenemos el riesgo de producir aspiraciones. O sea, la comida se vaya al pulmón porque se va por donde no debe ir. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que mi padre que está en la cama o que tiene problemas al comer, al deglutir, cómo sé yo que tiene esos problemas o que están apareciendo esos problemas y qué tengo que hacer para evitar que pase esto? Para los problemas de disfagia, que llamamos los problemas de que no se nos va la comida por el gallillo viejo, ¿no? Como se suele decir, hay que tener en cuenta que los pacientes, primero, antes de tomar cualquier tipo de alimento o cualquier tipo de bebida, tienen que estar bien incorporados, tienen que estar sentados lo mejor posible. Hay que evitar dar de comer o dar de beber con una persona encamada completamente inclinada. Hay que tenerlo mínimo en un ángulo de 45 grados y si puede ser de 90 sentado, pues mucho mejor. Los problemas de disfagia empiezan a aparecer y lo podemos detectar cuando al beber pequeñas cantidades de agua empiezan a toser, les cuesta tragar los alimentos, mantienen muchas veces los alimentos mucho tiempo en la boca, no son capaces de tragarlos. Lo mejor para eso es evitar, cuando ya detectamos eso, es evitar todo lo posible los alimentos líquidos, aguas, sopas, zumos, etcétera. Y dar productos que sean más fáciles a la hora de tragar, como son los productos pastosos, ¿vale? Las comidas en puré, más espesas que líquidas, para que a la hora de tragar no vayan a la vía respiratoria y pueda producirnos una broncoaspiración. Hay personas que tienen familiares en cama, familiares que tienen problemas con la orina, que tienen sondas vesicales puestas porque no son capaces de orinar por sí mismos, y hay otros pacientes que sí pueden orinar por sí mismos pero tienen incontinencia y tenemos que tenerlos con pañales. ¿Qué cuidados tenemos que tener ante una persona que tiene una sonda vesical y qué cuidados tenemos que tener ante un paciente que tiene incontinencia, que no tiene sonda pero que tiene un pañal? El cuidado principal es la higiene. Vamos a distinguirlos en los pacientes que no tienen sonda vesical, sino que utilizan pañal por una incontinencia. Lo más importante es mantener la zona húmeda, la zona seca, no mantenerla húmeda e intentar hacer unos cambios frecuentes de pañal. ¿Por qué? Porque a colación de lo que hablábamos antes de las úlceras, un ambiente húmedo favorece la aparición de heridas y de irritaciones de la zona del pañal, que pueden aparecer pues la dermatitis de pañal, que llamamos, que es irritación de toda la zona inguinal, todo lo que es los glúteos, zona genital,
por una humedad excesiva del ambiente. Tengamos en cuenta que el pañal tiene un poder de absorción, pero no es un poder de absorción en el que nos puede durar 8 o 12 horas. Hay que hacer unos cambios de pañal frecuentes para evitar esas zonas húmedas, ¿no? Y después con los pacientes que tienen sonda vesical, pues igual, es la higiene, ¿vale? La sonda vesical, hay mucho miedo al desconocimiento del qué tengo que hacer con la sonda, qué cuidado. Es muy fácil, es mantener una higiene adecuada con un jabón neutro. Durante el baño hay que limpiar los genitales con su jabón, y después del jabón utilizar un producto antiséptico, bien betadine, bien clorexidina, para pasar, simplemente desinfectar. Hay que evitar, porque muchas veces tenemos el pensamiento de que cambiándole muchas veces la bolsa, manipulando la zona, evitamos que se infecte, y es todo lo contrario. El cambio de bolsa, el desconectar, conectar, ese cambio tiene más riesgo de producir una infección que hacer un cambio cada 3-4 días de la bolsa. Actualmente en el mercado existen bolsas de orina que son antirreflujo, que evitan que la orina vuelva otra vez a la vejiga, y tienen una válvula de salida donde se puede vaciar la bolsa y no necesita hacer ese cambio tan frecuente de esas bolsas. Y por supuesto, a la hora de la manipulación, las manos siempre tienen que estar bien limpias, con solución alcohólica o con agua y jabón, y antes de manipular una sonda vesical, el primer paso, hay que lavarse las manos. El control de la sonda vesical, si ustedes tienen alguna persona en casa con una sonda, la debe hacer la enfermería de atención primaria. Ellos cambian habitualmente esa sonda una vez al mes. Yo he vivido la época donde hacíamos lo que se llamaban ejercicios vesicales, que yo no los entendía nunca, que era cerrar la sonda para que el paciente tuviera ganas de orinar para poder quitar la sonda. Eso lo único que hacía era provocar más infecciones, que es lo que dice Fernando, ¿no? El estar manipulando y hacer que la orina que sale o no salga para que vuelva para atrás era mantener más orina a nivel vesical, a nivel de la vejiga urinaria, y provocar más infecciones. Actualmente por lo que hacemos es retirarla y nada más. Por desgracia o por suerte, yo estuve ingresado una vez en el Hospital Insular, poquito tiempo, 2-3 días, y lo que me llamó la atención era que era imposible dormir. Todo el mundo come en casa, duerme en casa, descansa en casa. En los hospitales una de las cosas que yo veo es que la gente no duerme, porque a las 6 de la mañana te están tomando la tensión, te están pinchando una analítica, hay muchos enfermos, hay algunos que están agitados por la noche. Creo que ahora, y más en esta pandemia, la gente está sola, no tiene a su familiar al lado, no tiene el cuidador nocturno, porque hay muchos cuidadores que están en los hospitales por la noche para cuidar a los enfermos, tanto si es su hijo o un cuidador. Los tenemos que cuidar nosotros. Yo creo que es muy importante, aparte de la medicación que le podamos poner y el tratamiento el problema que tenga, el descanso. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos mejorar el que la gente duerma, que la gente descanse? A ver, sí es cierto que por las rutinas de trabajo y por los horarios de administración de determinados medicamentos, la hora de descanso en el hospital se acortan porque yo le puedo decir, en mi planta, por ejemplo, hay medicación que tenemos que poner a las 12 de la noche y se tiene que repetir a las 6 de la mañana, con suerte de que no sea algún antibiótico que lo tienes que poner cada 3 horas, que a las 3 de la mañana tienes que poner ese antibiótico, ¿no? Y tienes que entrar a la habitación y siempre intentas, puedes ir con la linterna o encender la luz, que menos, pero sí es cierto que es muy, muy complicado dormir. Y eso, la noche que hay suerte que no tenemos ningún ingreso o no tenemos ningún paciente que se pone malo, que tenemos que correr por los pasillos, ¿no? La verdad que es difícil por la dinámica de los hospitales. El Hospital Insular se metió en un programa de sueño, del descanso de los pacientes, ya hace unos años a nivel nacional, para fomentar eso, el descanso nocturno, ¿no? El intentar minimizar esos trasiegos de pacientes a horas
que no son las adecuadas, que muchas veces no es posible, y reducir el ruido por las noches para que el paciente descanse. Son muchos pacientes, son 41 pacientes. En mi planta, pacientes de medicina interna, pacientes mayores que se desorientan, que gritan, y es complicado muchas veces descansar. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, que el descanso para mí es parte fundamental del tratamiento para mejorar la salud, porque sin descanso todos sabemos lo que es una noche sin dormir. Los pacientes que ingresan al hospital están en un hábitat que no es su casa, están con personas que no es su familia, sus amigos, sus conocidos, y se desorientan porque son mayores, porque están en un sitio que no es el suyo, no es su casa, no es lo que habitualmente conocen, gente que no conocen, todos los días le cogen una analítica, le ponen una sonda, estamos agrediendo, me refiero a agredir de forma pues con técnica y con analítica y con radiografía, y los pacientes se empiezan a desorientar, se desorientan por la noche, y el descanso es difícil, pero es muy importante el descanso. A veces el dormir, y todo el mundo lo sabe, dormir cura a veces más que cualquier tipo de medicación. Muchas veces en el hospital los familiares nos dicen: tiene a mi padre amarrado. Entonces no les gusta que tenga a mi padre amarrado. Quizás hay que explicarle, porque a veces no somos capaces de transmitir a la familia. Pues bueno, mi padre estuvo ingresado en el hospital insular, y la primera noche que estuvo ingresado le tuve que pedir a la enfermería que por favor que lo amarrara, que lo contencionara, por su propia seguridad. Me acuerdo que la enfermera me dijo: pero si es tu padre. Digo: pues por eso lo estoy haciendo, porque es lo mejor para él. En cuanto a la seguridad de un paciente en el hospital, ¿qué tipo de seguridad o qué tipo de medidas tenemos que tomar para que esos pacientes estén seguros desde el punto de vista de caídas? Dentro del hospital, la estructura del hospital está diseñada para minimizar los riesgos de producir un accidente, ¿no? de que la persona que vaya al hospital sufra ninguna lesión que sea por algún accidente, algún tropiezo y demás. Las habitaciones están diseñadas que no hay ningún tipo de obstáculo por el suelo, no hay ningún tipo de escalón para que las personas no puedan tropezar y puedan caer. Todas las camas están adaptadas con barandillas, con el uso de barandillas, para proporcionar una seguridad al paciente cuando está en la cama, para evitar el riesgo de caída. Las camas están diseñadas de manera que se pueden bajar a un nivel bajo, para que el paciente pueda bajarse de la cama con toda seguridad y no tenerlas altas para evitar una caída. Y con respecto a lo que comentabas del tema de las contenciones, y es verdad, nos suele pasar, y cuando uno le explica el por qué, la familia lo suele entender, pero es así. Hay personas que se desorientan, hay personas que se agitan, y cuando tomamos la medida de contencionar, no es para que nos dejen tranquilos, es para evitar que se haga daño, para evitar que se arranque una sonda, para evitar que se arranque una vía, para evitar que se levante de la cama y pueda sufrir una caída. Es todo por la seguridad del paciente. Aparte, el hospital tiene en marcha una unidad de seguridad de medicamentos, donde se reúnen y valoran cómo se realizan la administración de los medicamentos que se hacen en el hospital, y a nivel científico, por las nuevas actualizaciones, pues nos van indicando cuáles son las maneras más seguras de administrar esos medicamentos. Fernando, aparte de dedicarse a la docencia, a la gestión y a la asistencia, es especialista en algo, es especialista en el manejo de la ecografía en enfermería, y en coger con su ecógrafo en la planta, y en más de una planta, va a coger, cuando es difícil, coger una vía para administrar tratamiento intravenoso, coger lo que se llaman PIC, que son vías especiales para pacientes, que es muy difícil. Él nos ha traído un vídeo que vamos a poner para que ustedes lo vean, y
y luego nos explicará un poquito en qué consiste esta técnica. El cuidado y mantenimiento del PIC es indispensable para su correcto funcionamiento. Prevenir las complicaciones, saber reconocerlas y resolverlas nos permitirá alargar la vida del catéter. Es importante cumplir las medidas de asepsia. Retire el apósito lentamente y de abajo arriba para evitar la extracción del catéter y lesionar la piel. Debemos comprobar la posición del catéter durante el cambio de apósito y verificar que la longitud externa del PIC es la misma que en la anterior cura. Para el mantenimiento podemos disponer de los materiales por separado o disponer de ellos en un solo kit estéril todo en uno. El uso de estos kits nos ahorra tiempo de preparación, así como nos evita posibles contaminaciones cruzadas. Para una correcta desinfección del punto de inserción es importante la técnica. De arriba a abajo y de derecha a izquierda. Se pueden aplicar protectores cutáneos en el caso de pacientes con piel sensible o delicada. Es importante colocar el apósito dejándolo caer sobre la piel y nunca a tensión. Debemos retirar el swab cap para iniciar la permeabilización. Para la permeabilización usaremos la técnica pulsátil Push-Stop-Push con presión positiva. Una vez terminamos la permeabilización, colocaremos un nuevo bioconector y un swab cap. Se recomienda hacer un mantenimiento del PIC y cambiar el apósito cada 7 días o cuando esté sucio o despegado. Si detecta mal funcionamiento del PIC, dificultad o dolor en la inyección, existe enrojecimiento, pus o exudado en el punto de inserción, por favor, contacte con su médico o enfermera de referencia. Si el punto de inserción sangrara, aplicar apósito de gasa en el punto y curar a las 24-48 horas. Es importante mantener la asepsia durante la cura para evitar complicaciones. El uso de kits todo en uno puede ahorrar tiempo de preparación, así como evitar posibles contaminaciones cruzadas. Como han visto, esto es una técnica, son vías especiales para pacientes que van a requerir tratamiento a largo plazo, tratamiento por la vena. Muchos de nuestros pacientes pues van a casa con este tipo de catéteres. Fernando, especialista con su ecografía en coger este tipo de catéteres, que hay que tener una serie de cuidados. Estos cuidados los tienen que mantener las personas que cuidan a nuestros enfermos. ¿Es difícil coger un PIC? A ver, como cualquier técnica, es ponerte, practicar y hacerlo. Nada es difícil si te lo propones. Al final es una técnica más, como sacar sangre. Un poco más complicada, con más pasos, pero ayuda muy beneficiosa. Ayuda al ecógrafo, porque antes lo que hacíamos era coger o bien la yugular que está en el cuello o bien la subclavia que pasa por aquí sin ecografía y podías tener complicaciones. Pues estamos llegando al final del programa. Darle las gracias por haber venido a Fernando y habernos explicado todo este tipo de tanto de qué hace enfermería tanto en primaria como en especializada y de qué tipo de cuidados tenemos que tener ante algunas cosas que nos encontramos con nuestros familiares en el domicilio. Muchas gracias, Fernando, por venir. A ustedes por la invitación.
Y resumiendo un poquito lo que nos ha comentado Fernando, para que ustedes se lo lleven a casa como idea importante, creo que ha quedado muy claro que lo más importante en la salud es prevenir y promocionar la salud, evitar llegar a la enfermedad. Si nosotros trabajamos desde primaria, pues llegaremos a evitar que el paciente tenga que llegar al hospital, porque vamos a prevenir la enfermedad. Por ejemplo, han visto ustedes lo que nos ha contado Fernando sobre las úlceras de estrés. También puede pasar en un pie de un paciente diabético, todos los cuidados que necesitan para evitar que llegue incluso a amputarse un dedo o un pie. También es importante lo que nos ha dicho Fernando, su trabajo es multidisciplinar, trabaja con 50 personas, que a veces es muy difícil de coordinar esas 50 personas, cada uno tiene su carácter, hay gente que se pone enferma, él tiene que todos los días trabajar y luchar contra la organización. No es solamente la organización en gestión, sino la asistencia, que todos los pacientes estén bien, y a enseñar a los que vienen detrás. Es muy importante que los que vienen detrás, que nos van a cuidar a nosotros, aprendan bien, porque van a ser nuestros cuidadores cuando seamos mayores. Todo lo que han aprendido de cuidados de las úlceras, del cuidado del pañal, del cuidado de las escaras, de las sondas vesicales, de cómo hay que dar de comer, cómo hay que hacer los cambios posturales, todo esto lo pueden preguntar, y tanto aquí como en atención primaria, a su enfermero, a su médico, y poquito a poquito importante que ustedes nos ayuden a cuidar a los pacientes. No, la labor de cuidar y de que mejoren los pacientes en la salud no es solamente del médico, del enfermero, del auxiliar, del celador, es también del propio paciente, que tiene que aprender, y de sus propios cuidadores. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, y nos veremos el próximo viernes de 7 a 8 en Vida Sana, aquí en Canal 4 TV. Muchas gracias.